Bueno, ¿cuánto tiempo trabajé en activo? Unos 17 años, que fue 17, 18 años, un tercio de mi vida activa. Lo hice en Zona Franca La Plata, del puerto de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y mi trabajo principal fue de logística. Las actividades principales y los logros que tuvimos en esa etapa fue la incorporación de muchos compañeros en la organización en la Zona Franca, porque fue una experiencia nueva. Zona Franca no existían acá hasta cuando se comenzaron a privatizar los puertos en Argentina, y a partir de esto se logró entablar una relación con las cargas y la logística de los camiones, los barcos y el sistema de transporte en su transporte general, ferrocarriles, ese tipo de cosas. Esa principal acción fue la incorporación de este tema en el conjunto de los nuevos compañeros. Primero, entender la carga que gira alrededor del mundo, digamos, sus componentes y sus características, y pensar que la actividad principal anda del lado de los containers, que fue la gran revolución de la carga, en sus packaging distintos, en su forma de ver las cosas, y hoy ya no es más poner el hombro en lo portuario, sino poner la inteligencia de cómo se organiza la descarga, la carga y ese tipo de cosas. Esto es lo más importante, digamos, amigarse con la tecnología. Dentro de esta incorporación a la profesión de los elementos nuevos de la tecnología, lo que es muy importante, la solidaridad, el compañerismo y la organización, tanto social como gremial y sindical. ¿Por qué? Porque esto está totalmente concatenado y ligado de tal manera que, así como viene la gran concentración en pocas manos y la inteligencia y todos los sistemas de comunicación en función de la patronal, los trabajadores también, en función del bien común, en función de uno y su conjunto, hay que organizarse de esta manera, acompañarse, solidarizarse, estar con el sindicato, fortalecer la hermandad entre los trabajadores portuarios. Esa es la parte principal. El futuro de IDC es de lucha, compromiso, solidaridad y organización internacional. La IDC tiene que marcar ese objetivo. Para hacer este objetivo de lucha se hace indispensable tener un accionar mundial. La concentración económica de todos los puertos hace que distintos factores de poder, que es la administración local, regional, lo que es la conducción mundial de cada una de las empresas portuarias, porque hoy se está concentrando cada vez más, debe tener una igual respuesta a los trabajadores organizados en contra de esto. Y esto debe ser la IDC. Debe tener mayor difusión, mayor campaña, volver a la campaña de los stickers pegados en los containers para que recorra el mundo, así como la conchilla esta de la India y de China llega a través de los barcos a Mar del Plata, que a través de los containers lleven nuestra propaganda de IDC a todas partes del mundo. Y los objetivos que se debe discutir con el conjunto de los afiliados a nivel mundial, más allá del grado de compromiso, explotación, lo que exista en las características de la diversidad de puertos que abarca esta IDC desde Australia, África o Estados Unidos, es poner ejes en común para todos. Y uno de los ejes en comunes que van a incorporar, y lo están haciendo, es la automatización. Esto es el eje principal para hacerlo. No se lo va a poder parar en el transcurso del tiempo. La inteligencia artificial avanza de tal manera y por distintos lugares que es imposible pararlo. Sí se lo puede frenar, se lo puede dilatar, se lo puede ir guiando en el sentido de que no haga una desocupación para los trabajadores, sino que se vaya incorporando. Hay que
pensar en hacia 15 o 20 años y en función de este tiempo, hacer, digamos, aquellos compañeros más viejos como nosotros que ya nos vamos a ir jubilando, abarcarán una tercera generación que hoy tengan 40 años en la capacitación de lo que es la inteligencia artificial para los ordenadores de los puertos. Y las nuevas generaciones tienen que ir viendo con esta perspectiva tecnológica desde el punto de vista de la organización de los trabajadores a través del sindicato. Hoy la IDC cumple ese rol internacional acabadamente. Lo que queremos es fortalecerlo de la misma manera que influye en nosotros. Cada una de las veces que algún compañero viaja, nos encontremos, digamos, logra esa solidaridad internacional hacia con nosotros, los conflictos, lo que sea, necesitamos también que no algunos hagan muchas cosas, sino que el conjunto, los trabajadores, dentro de la IDC, hagan una parte de esas cosas, para que seamos muchos los que participemos activamente en lo que hace la construcción de la IDC. Si no, unos pocos compañeros tienen que hacer todo y no hay tiempo físico ni encuadre familiar, social que puedan darse permanentemente alrededor del mundo. Lo que ayuda hoy son las comunicaciones y eso también es importante para poder fortalecerlo a nivel internacional al movimiento de trabajadores y la IDC. Que hay que capacitarse en lo que es el comercio mundial. Debemos saber tantos como los patrones. Debemos saber los giros y los cambios de mercadería, capacitarnos a niveles tecnológicos y logísticos. Eso es importante para las nuevas generaciones, para que estén a la altura de poder organizar el gremio desde la perspectiva de conducción de los puertos y no que nos manden solamente a barrer, limpiar y eso sin tener los conocimientos técnicos que es necesario incorporar.